Estamos en comunicación, Carlos y teleoyentes, con el profesor Enrique Crona Wetter, Sí. Crona Wetter abogado. todo junto, le separaste. Crona y Wetter le pusiste. No, Crona Crona Wetter. Wetter. Bueno. Me atragantó lo mal la Ah, saliva, Carlos. Buen día, doctor. Buen día, Marcos. Buen día, Carlos. buen En día, realidad buen día. que cuando hacía el cuartel, Mm. uno de mis mayores sufrimientos en el servicio militar era mi apellido, che. Qué mucho que sufrí por el apellido, che. ¿Cómo se pronuncia, doctor, tu apellido? En castellano, como decía el doctor Cecilio Báez, cuando vos tenés que castellanizar, todo el mundo te cuestiona, pero realmente el que no habla alemán pues tiene que decir Kronauwetter, ¿verdad? Pero en alemán es Kronauwetter, Kronauwetter. Ah, claro. Y mi profesora de lengua española en la facultad de periodismo también decía, o sea, Crona Wetter, así como suena, ¿verdad? Sí, en Así castellano. mismo. Y Cecilio Báez una vez Chicas, Pierre. hizo una mención Mm. Ta- al respecto. claro, Así que castellanizado. ¿Y cómo es en alemán? Kronauwetter. Es Ah, difícil. ahí ya es más Cecilio complicado. Báez con el tema de Chicas Pierre, era, ¿verdad? Shakespeare, Claro, pues castellanizó, entonces la gente se rió de él y después Claro, y continuó. se rieron. Se El rieron de él y público habla después él inglés continuó su y empezó ponencia a en hablar. En inglés. inglés. Ah, Y obviamente los perros mayo colas ahí, ¿verdad? Y bueno, y para que se eduquen. está Y bien. ya, Ay, el Cecilio va, Mm, ¿verdad? sí, pero... no, Argel era. eh, Pero era un intelectual realmente. doctor, lo que te estamos Sí, molestando por este tema de los exámenes, o sea, vos le asesorás a un grupo de qué, de magistrados, de no, la fiscales, o Asociación de cómo viene la Fiscales a mano. mí me pidió que analice viste que se ¿Quién te publicitaron pidió? la Asociación de Fiscales, La ¿verdad? asociación. La Asociación Mm. de Fiscales. También algunos magistrados y me pidieron a mí el parecer con respecto al modo en que se elaboraron las preguntas de la evaluación que generó tanto cuestionamiento, ¿verdad? Desde el punto de vista de ambas partes, tanto desde el punto de vista del Consejo, que había señalado que ellos consideran de que se ha cumplido con el reglamento, y por el sector de los afectados por la evaluación, que realmente las preguntas eran fuera de contexto en cuanto a los índices, al índice temático, etcétera, etcétera. Yo hice una evaluación sobre la redacción. Hay problemas graves y en realidad yo no soy quien para hacer mención, porque no soy un experto en lingüística, pero hay sí problemas graves en la redacción de las preguntas, problemas con la interpretación que se le puede dar a una oración. Algunas oraciones están incompletas cuando se hace mención de un artículo. Se insistió que el examen no era memorístico. Yo sostengo que en un 60-70% el examen es memorístico. Entonces uno tiene que ponerse de acuerdo. Si vos me decís que el examen va a ser memorístico, me tenés que decir exactamente cuáles son las leyes. Y si vos me incorporás modificaciones de las leyes, como es memorístico, vos me tenés que decir también con la ampliación de una ley que fue modificada por X normativa. ¿Me explico? Entonces, esa es la primera cuestión que yo encuentro, así en líneas generales. Hay preguntas memorísticas que inducen al error por una... Vos tenés que entender que el examen creo que era de 2 horas, son 50 preguntas con oraciones que a veces llevaban una página, media página. Entonces, en ese contexto vos tenés que analizar la evaluación. Hay preguntas que realmente tienen serios problemas, como por ejemplo, a ver, cuando habla de que del delito de exacción en una pregunta, hace referencia a solo un supuesto de la exacción. En realidad tendría que decir la pregunta: uno de los casos de exacción constituye la oración tal. Pero ellos directamente afirman de que uno de los supuestos ya configura el delito de exacción, y con respecto al índice temático, si la norma te dice, tenés que saber la norma,
y la norma habla de 2 o 3 supuestos, vos tenés que decir entonces, para darte a entender que tu pregunta solo contempla un supuesto. Después hablaban de la instancia de la víctima como modalidad de persecución. En ninguna parte dice el Código Penal que la instancia extingue en todos los casos. Lo que se extingue es el retiro de la instancia, como dice el artículo 25. El efecto de la no presentación dentro del plazo de la acción penal es un tema que está siendo discutido incluso hasta el nivel de la Corte Suprema de Justicia. O sea, vos no podés poner como una afirmación del que redactó la pregunta de que en todos los casos la falta de distancia a la víctima implica la extinción de la acción, porque el artículo 25 del Código Procesal Penal solo habla del retiro de la instancia. Entonces, una pregunta incompleta o una pregunta en la que se afirma dos supuestos cuando uno solo está previsto en la ley. Cuando habla... Además, en ese punto, doctor, que fue la pregunta 7 que a mí me dificultó, que creo que hay 2 respuestas que probablemente son correctas, ¿verdad? Claro, claro. Porque dice en plazo de 6 meses del hecho punible. Y recordemos que la instancia que vuelve a ese delito mixto de acción penal pública no es que se extingue o termina. Lo que pasa es que ya no se puede volver un delito de acción penal pública, sino que uno tiene que querellar, porque las reglas de la prescripción son para todos, ¿verdad? O sea, realmente es muy confuso este 7. Y después tenés el 8, cuando dice que el Código Penal que organiza la sanción de los hechos punibles, otorgándose trascendencia a las reglas del concurso ideal o real. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Observan como principios, dice, ellos toman como la respuesta correcta los principios de absorción y asperación, según las circunstancias del caso. No existe la asperación. No sé qué es lo que se entiende por asperación. El principio de absorción, pero eso está en la dogmática. O sea, por eso insisto, si vos me haces un temario, vos me tenés que decir el temario, qué es lo que contempla. Cuando yo estuve como director de la Escuela Judicial y para los exámenes de admisión a la Escuela Judicial, yo hice un índice temático. Yo hablo en primera persona porque yo me tomé el trabajo de hacer. Entonces, ¿qué significa? Ponía el articulado y formulaba 4 o 5 preguntas o algún caso concreto. ¿Por qué ponía eso? Alrededor de 600 preguntas logré contabilizar. ¿Por qué? Porque con eso vos le das seguridad al que va a rendir. O sea, estas son las preguntas que van a servir de base para la construcción de los problemas o de las preguntas que requieren una respuesta sobre un sistema de selección múltiple. Entonces, el principio de reserva de la ley no existe en la norma, el principio de la ley, está en la doctrina, eso, en la dogmática. Sí, estoy buscando asperación, doctor. Que la verdad que fue... lo que quería decir, aspersión. Entonces yo aplico acá, Marco, claro. Yo aplico acá el famoso dicho, la enmienda resultó peor que el soneto. O sea, si vos exigís excelencia a los examinados, ¿cómo el que realiza el examen de excelencia no es excelente? ¿Me explico? Vos pues si vas a alzar la vara de exigibilidad, tenés que estar más por encima de esa vara para poder empezar a decir esto está bien, esto está mal. Y yo te puedo asegurar que este examen, y yo lo digo con absoluta humildad, yo si rindo este examen yo creo que me voy a aplazar por la forma en que está redactada. Entonces yo creo que acá, y yo creo que cualquier miembro del Consejo de la Magistratura, quiero verle rendir. Por eso yo insisto, es fácil hablar cuando se trata del otro, pero cuando se trata de vos, quiero ver un poquito, porque en nuestro país no estamos acostumbrados a hacer evaluaciones serias, estamos acostumbrados a hacer evaluaciones engañosas o evaluaciones que al final no se cumplen, como en el sistema de selección. Ustedes están viendo todos los días los ejemplos de que el mejor puntuado no siempre sale el seleccionado. Entonces, insisto, esto es un problema primero de ser claros en la precisión de la oración que amerite una respuesta puntual, porque cuando es selección múltiple vos no te podés dar el lujo de establecer algún tipo de duda respecto a la opción A, la opción B, la opción C, porque automáticamente cae tu evaluación, ¿entienden? Entonces, por ejemplo, cuando habla, le voy a poner un caso concreto, ¿verdad?
Vamos a la pregunta, a ver, la pregunta 18. El desarrollo de la declaración del imputado, luego de las advertencias preliminares, se comenzará consignando y toma como respuestas los datos personales. Pero el problema es que el artículo 87, que hace referencia al desarrollo, no dice que solamente son esas las cosas que debe contener el desarrollo de la declaración del imputado, sino que se le debe hacer saber de aparte de sus datos personales, el hecho que se le atribuye, y que debe declarar todo cuanto corresponda a sus derechos y ofrecer los medios de prueba o indicar los medios de prueba cuya realización considera pertinentes. O sea, si vos me preguntás a mí, el desarrollo de la declaración del imputado luego de la advertencia preliminar se comenzará consignando yo te pregunto, ¿comenzará consignando solamente sus datos personales? O sea que con eso termina la declaración. O sea, te das cuenta como hay una imprecisión en todo caso lo que hubieses dicho. Entre los requisitos del desarrollo de la declaración del imputado, luego de las advertencias preliminares, se consignarán sus datos personales y que contendrán, ahí sí se está refiriendo solamente a los datos personales del desarrollo de la declaración del imputado luego de las advertencias preliminares. No está bien desarrollada la pregunta. Después te ponen en la pregunta número 20, dicen, no podrán ser valorados para una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la legislación vigente. Solo se podrá solicitar el saneamiento de las nulidades relativas. En primer lugar, la pregunta hace referencia al 165, pero después te habla de las nulidades relativas y no te dice por qué te pone el primer párrafo. O sea, el objetivo de la pregunta es realmente las nulidades relativas, pero ¿para qué te pone el primer párrafo del 165? Esto se llama pregunta distractora con miras a generar la confusión. Por eso te digo, no es preciso. En todo caso, vos tenés que decir, solo se podrá solicitar el saneamiento de las nulidades relativas, y ahí sí está bien redactada. O sea, vos te olvidás de las valoraciones relacionadas a la decisión judicial o presupuestos de ella. Están mal redactadas. O sea, por lo menos el sentido. Después te dice el 22, atender, yo quiero que ustedes me hagan la siguiente interrogación, a ver si hay una pregunta. Atender lo que dice la pregunta. La policía podrá realizar la requisa personal siempre que haya motivos suficientes que permitan suponer que una persona oculta entre sus ropas, pertenencias o lleva adheridas externamente a su cuerpo objetos relacionados con el hecho punible. 2 puntos. ¿Esa es una pregunta? No, por lo menos le falta algo. Algún O sea, predicado le falta. esta es una afirmación, ¿Sí? La policía podrá realizar la requisa personal siempre que haya motivos suficientes que permitan suponer que una persona oculta entre sus ropas, pertenencia o lleva adherida externamente a su cuerpo objeto relacionado con el hecho punible. Y ponen 2 puntos, y pone como respuesta correcta la A. Antes de proceder deberá advertir a la persona acerca, pero esperan un poco, vos lo que tenés que preguntar, ¿qué debe advertir la policía al realizar la requisa personal? Ahí así tenés que hacer. Entonces vos tenés A, B, que habla, para la inspección no se requerirá la presencia de testigos. ¿Qué tiene que ver? Eso sí, no hay ninguna pregunta. O sea, vos tenés que adivinar, esta es una formulación engañosa, la respuesta es a ciegas, vos tenés que adivinar qué es lo que se propuso como proposición válida entre las 5 opciones el que hizo las preguntas, el redactor. O sea, esta es una afirmación, y en varias partes hay afirmaciones. O sea, en varias bases. Por ejemplo, el 23 es una continuación. Atender lo que dice, cuando para la averiguación de un hecho punible grave sea indispensable la clausura temporaria de un lugar o la inmovilización de cosas muebles que por su naturaleza o dimensiones no puedan ser mantenidas en depósito, se procederá a, dice 2 puntos, y el D es la respuesta, asegurarla según las reglas del secuestro. Está completando el artículo referente a la averiguación de hecho punible, que es el 201, la oración final de texto. O sea, esto es ultramemorístico, y encima lo único que me hace es completar la oración. Vos tendrías que ponerme ¿qué le falta a esta oración para que sea
exactamente válida conforme a la norma, y ahí pones. Entonces vos tenés A, B, C, D, E. Está mal formulada, no hay precisión. Después dice, fíjate lo que dice, el 24, es texto memorístico otra vez. O sea, todos dicen no comparece, no comparece, no comparece, no comparece, no se presenta. O sea, te habla de memorística, de memoria, dice. Después el 25, este sí que hay que ver un poquito qué les pasó. Dice, las pericias o experticias. La experticia no es una pericia. La experticia es una oración derivada de los americanos anglosajones que llama expertise, que es la persona que, como varias veces, se expidió sobre un tópico sin ser técnico, ya tiene la suficiente experiencia para dar una respuesta sobre una cuestión que aparentemente es técnica. Entonces, pericia y experticia es distinto, porque la pericia sí exige un título habilitante, la experticia no. Pero fíjate lo que dice el 25, las pericias o experticias como actos de investigación son cotejables. ¿Qué es lo que es cotejable? No se coteja. O sea, no se cotejan las pericias en el juicio oral y público. Vos no contrastar una pericia con otra a través de las reglas de la prueba testimonial mentira. En realidad lo que se produce en el juicio oral es el dictamen. Se lee el dictamen y el perito informa oralmente bajo las reglas de los testigos el informe. O sea, no es que la pericia es una prueba testimonial, no, pues el medio de prueba es la pericia, pero la forma de producción en juicio oral y público es a través de la declaración del perito, donde explica su dictamen pericial. Mal redactada la pregunta. Después dice, el 26, estoy hablando así, sí. Toda persona que conozca el hecho punible, dice, tiene el deber de testificar. No obstante, algunas personas conocedoras del hecho tienen el deber de abstención. Como, primero, que la oración es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque en ninguna parte del Código Procesal Penal habla de que conozca el hecho punible. Entonces mañana el testigo se puede abstener de declarar diciendo, para mí esto no es un hecho punible. ¿Les parece esa una pregunta correcta, coherente? ¿Sabes lo que dice el Código Procesal Penal? Dice, toda persona que tenga conocimiento del hecho investigado, no el hecho punible. O sea, está mal redactada la pregunta. Entonces, esta oración a mí me da pie a que yo diga que ninguna de las opciones es válida, porque está mal confeccionada la oración a la cual se exige la respuesta, salvo que diga ninguna de las opciones es correcta, porque en ninguna parte se exige que el testigo conozca el hecho punible. El hecho es lo que debe conocer. ¿Quién va a determinar el hecho punible? El juez. Dame los hechos que yo te daré el derecho. Está mal planteado, incluso con los principios fundamentales del debido proceso. O sea, no sé si tienen tiempo, pero fíjate, la pregunta, la pregunta 27 dice, la vigencia de la libertad probatoria permite introducir cualquier otro medio con la sola limitación de no afectar garantías de defensa y sean legales. En tal sentido, la prueba de informe también es admitida y va referido a requerimientos efectuables. ¿Efectuables? Requerimientos efectuables, yo no conozco la efectuables. Va referido a requerimientos. Y sale como respuesta correcta la E, las personas físicas o entidades públicas o privadas con señalamiento del plazo de cumplimiento. Está incompleta. Porque si vos me estás hablando de la prueba de informe, en realidad la prueba de informe dice, pone como último requisito el plazo de cumplimiento. También te exige en qué causa vos estás pidiendo el informe. Yo te pregunto, si yo mañana, Marcos Benítez, Carlos Benítez, yo te pido que me informe sobre un programa, vos me vas a contestar de entrada si yo te pido. Le pregunto yo, ustedes me van a contestar. A ver, yo anoté unas cuantas cosas, escuché atentamente tu explicación. Y los cuestionamientos a estas preguntas que mencionaste concretamente, y ahí me pregunto, a la pinta, los burros que son los que tomaron entonces los exámenes, no los alumnos, y yendo al extremo, o sea, y me pregunto entonces, ¿cómo que son docentes de la escuela judicial? Porque acá anoté, imagínate todo lo que dijiste, esta lo me parece un calificativo así bastante fuerte.
Pregunta distractora con miras a generar confusión. Dijiste con respecto a unas preguntas. Imagínate lo que es eso. Segundo, está mal formulada por otra. No hay precisión, dijiste. Después dijiste, es memorístico. Es una pregunta mal redactada, dijiste por otra. Y por otra que anoté dice, no, es una pregunta correcta. No es coherente. No es una pregunta correcta. No es coherente. Es lo que anoté, algunas cuestiones que me parecen así demasiado fuertes. Y pregunto yo, ¿cuál es la intención de distraer? O sea, el consejo que quiere busca la distracción. ¿Cuál sería el objetivo para distraerle a los que rinden, a los magistrados, a los jueces? Y descalificarlos. ¿Y por qué? Yo creo que hay un deseo. Te estoy preguntando. Yo creo que hay un deseo. No puedo yo introducirme en la psiquis de los. No, pero al decir que es una pregunta distractora, entonces se supone que hay que responder por qué sería una pregunta distractora. Hay malicia. Yo te cuento. Hay profesores. ¿Hay malicia? 32, sí, yo creo que más sí. fuerte todavía, Inaquique. Sí. O sea, hubo malicia entonces. Hay docentes que gozan que su examen sea complicado. Sinceramente te digo, a mí me da rabia eso. Yo ayer fui elegido padrino de la promoción 2020 en homenaje a todas las víctimas y a todos los mártires de la pandemia, ¿verdad? Y yo me sentí muy feliz porque el delegado, cuando me transmitió que me eligieron como padrino de promoción, me dijeron, nosotros profesor le elegimos no porque sea el mejor profesor, sino porque fue el profesor que nunca se dedicó a perseguirnos, sino a enseñarnos. Entonces, eso a mí me llena de satisfacción. O sea, hay docentes que lo único que dicen es, yo desarrollé mi programa, mi examen es difícil, y yo te pregunto, ¿qué placer lo que te causa? ¿Qué morbosidad puedes tener que vos tengas que realizar este tipo de temas? ¿Por qué no le tomás bien la evaluación? Carlos, si yo a vos no te aprecio, entre comillas, y quiero buscar un pretexto para ponerte en ridículo, pues tengo que ser sincero, decir, ¿sabes qué, Carlos? Yo no te aprecio. Digo, no me caes bien. Exacto. Y yo creo que eso vos vas a respetar más que una persona que te haga este tipo de trampa. Porque yo considero que cuando vos haces con malicia, estás en el límite entre la buena fe y la mala fe. A ver, este tipo de trampa, cuando vos decís entonces, ¿a vos te parece? Porque es muy, o sabes que es muy interesante, por eso estaba anotando los puntos y te estaba escuchando atentamente. ¿Te parece entonces que hubo trampa en las preguntas? Y no sé si hubo trampa porque no puedo yo, primero que no sé quién hizo las preguntas, sería importante, por eso yo en la primera entrevista que ustedes me hicieron, yo dije, es importante que den la cara a los que hicieron las preguntas y que den una explicación conforme al índice temático que ellos mismos aprobaron, ¿verdad? Entonces, hasta el momento lo que te muestran es el examen, pero hay un secretismo en cuanto, yo te digo así, cuando yo era director de la escuela judicial, yo le llamaba a mis profesores que elegí para que me ayuden a hacer el cuestionario y si había problemas, decir, anda, poné vos la cara. Y cuando las cosas no salían bien, ponía yo la cara, a tal punto que una vez yo tuve que anular una inscripción por el sistema, por internet, porque fracasó el sistema. Y todo el mundo me decía, no puede ser que vos te prestes, directora, esto. Yo tuve que hacerlo. Incluso eso me costó, creo que el principio de la enemistad del presidente del Consejo, Osvaldo González. Yo tuve ahí una suerte de punto de vista encontrado con él, pero uno cuando se da cuenta que las cosas no están bien, tiene que aceptar. No puede existir más el concepto de que si la institución hizo mal, va a tratar de enmendar. Yo te cuento que muchos me están diciendo que se quiere bajar el puntaje. No, pues, si se baja el puntaje es un reconocimiento de que realmente los que fallaron fueron los examinados y no el que hizo el examen. Entonces, es hora de que en un sistema republicano cada uno se haga responsable de sus actos. Ahora, ahí entonces para vos fallaron los que hicieron los exámenes, no los examinados. No, yo creo que está mal. Es un examen complicado, confuso y que se presta a que vos, cuando des una respuesta, la respuesta no sea sobre una precisión
de la seguridad que te generan tu convicción, precisamente porque la oración está desarrollada de una manera incompleta. Y cuando está incompleta la oración o cuando la pregunta no es precisa, se presta al error. Y si vos inducís al error, yo creo que hay malicia. Doctor, pero estamos pues hablando acá de un examen de competencia, no de grado. Igual nomás está mal el examen. Claro, porque no, esta cuestión de competencia de grado y de conocimientos, esa es una falacia, discúlpame. Sí, Porque en yo te realidad, pregunto, pues quiero saber tu posición. en realidad, hace rato hay que cambiar este sistema de evaluación. Esta evaluación trajo más problemas que ventajas. ¿Por qué? Porque hay gente que hizo buen puntaje y por supuesto la persona que te hizo buen puntaje te va a decir, está perfecto el sistema. Entonces solamente se quejan los que tuvieron un puntaje bajo. Entonces, yo creo que la evaluación tiene que ser, en primer lugar, tiene que ser con una preparación previa. No, o sea, y además si vos le vas a evaluar a magistrados, tenés que evaluarlo sobre la competencia. Me explico, si vos ya fuiste periodista hace 10 años, yo pues no te voy a preguntar cosas para el ingreso al periodismo cuando voy a estar ejerciendo el periodismo. Porque eso genera, el mensaje que vos transmitís a la sociedad es de que vos realmente en estos 10 años que fuiste periodista no mereciste ser periodista porque te aplazaste. O sea, fíjate el daño que se ocasiona. Entonces vos tenés que cambiar las evaluaciones. Una cosa es la evaluación para el primer concurso y otra cosa la evaluación para las confirmaciones. Eso hay que hacer, hay que distinguir eso y no tomar un solo examen. Entonces, una cosa es el conocimiento y otra cosa es la experticia. Ahí te voy a usar la experticia, ¿verdad? Sí. Las habilidades, las competencias. La competencia no se puede medir en un examen memorístico. Doctor, la competencia, sí. Este 3, el punto 3, ¿cómo me quebranta? Porque acá Porque, a ver, puedes decir, a la pucha, qué burro sos, ¿cómo no vas a contestar esto? Pero del otro lado decir, a la pucha, vos tenés una memoria fabulosa. Pero Ahí está. si leíste, podés responder y podés no responder porque dice, la pregunta lo es muy corta. El hecho de privar a otro de su libertad por más de una semana. Así mismo. Hasta ahí. Sí. ¿Verdad? Y después te dice, constituye un tipo penal atenuado de extrañamiento de personas, constituye un tipo penal agravado de privación de libertad, constituye una modalidad de secuestro, constituye un tipo penal agravado de toma de rehenes, abusando considerablemente de su función pública. Y bueno, y acá, si no te acordás muy bien, medio del tatetí te lleva a suspender el secuestro porque no hay plata de por medio o un pedido. Es un tipo Porque es un hecho punible contra la libertad. El bien jurídico es la privación de libertad. Entonces, sí, cuando vos pones hecho privar la libertad, está hablando del bien jurídico. y sí, Pero vos me querés decir que todos estos supuestos, supuestamente, valga la redundancia, se refieren a conductas distintas de la privación de libertad. Entonces tenés que saber de memoria. sí, De memoria tenés que saber todos los artículos. Entonces sí. decime bien, nomás que tengo que saber de memoria. Y es complicado, O sea, es yo complicado te pregunto, realmente. Preguntarle, hacer la oración, preguntar, ahora que saben toda la respuesta, ¿por qué constituye un tipo penal agravado la privación de libertad, la privación por más de una semana? Preguntarle, ahí vamos a hablar de la competencia, preguntarle a uno de los miembros del consejo a ver qué te dicen. Ellos no te van a poder decir, no, para eso está la escuela judicial, no, pero si vos sos consejero y te salís a defender tu evaluación, entonces vos tenés que decir, bueno, aquí ¿quién falló? Falló el docente, falló el encargado de la escuela, falló la gente de acá, de la parte de pedagogía. ¿Quién falló en esto? Luego no podés venir a decir directamente, es un examen que ha cumplido con los estándares. Baixagua, voy a ser bien vulgar, Baixagua estándar es saber de memoria. Entonces me hubieses dicho que yo tengo que saber de memoria la norma. ¿Y yo qué es lo que quiero? ¿Un autómata o un operador de justicia racional que pueda reflexionar acerca de la aplicación de la norma? ¿Me explico? Está mal planteado. Y si te fijas, por ejemplo, te voy a ir a la pregunta, al tema de la prisión preventiva. Sí, El 28. 28. La prisión preventiva tiene como características esenciales, que, espera un poquito, ¿por qué la coma? Bueno, 2 puntos nomás.
La prisión preventiva tiene como características esenciales, que B dice, es una potestad del juez penal de aplicación excepcional, de duración efímera, esencialmente reformable, y es un accesorio al procedimiento penal. Espera un poquito, ¿dónde están los principios de las medidas cautelares? Están en los artículos 234, 235, 236, 237 y 238. Esos son los principios. En alguna parte dice que hay duración efímera. No dice. Efímera, ¿qué es? Instantánea. ¿Y qué es la duración efímera? Yo podría, por una suerte de equivalencia a la expresión de efímera, decir que en realidad la aprehensión y la detención preventiva tienen una duración efímera. ¿Por qué? Porque constitucionalmente, por el artículo 12, 24 horas. 24 horas. Claro. Entonces, eso es efímero. Y la prisión, ahí está. Y la prisión preventiva, según el 238, 236, puede durar la pena mínima, la duración máxima de procedimiento, que es hasta 4 años, y en ningún caso superar los 2 años. Duración efímera, pero eso es... Claro, en realidad es con una duración reformable en todo caso, sí. Duración limitada en el tiempo. Claro, limitada, con características que es reformable, pero efímera no es. O sea, no dura ni 6 horas como tiene la policía, ni dura 24 horas como tiene la fiscalía para ponerle a disposición del juez, ¿verdad? Y otra cuestión, ¿y dónde dice entre los principios? Porque dice, la prisión tiene como características, dice. Las únicas características son los principios. Dice que es un accesorio al procedimiento penal. ¿Quién dice que es un accesorio al procedimiento penal? Me explico. ¿Se puede hacer proceso penal con un imputado rebelde? No se puede hacer. No se puede. Un accesorio al proceso penal. Decir que el imputado es un accesorio, pues es una cuestión. Porque la prisión preventiva se aplica sobre una persona de carne y hueso, no se aplica sobre las cosas, ¿me explico? Entonces, decir que el imputado es un accesorio del procedimiento penal va de contramano a la clasificación tradicional de la doctrina del derecho procesal penal, de que los sujetos esenciales son el juez o el tribunal. Claro, un accesorio sería una pericia. Claro, un sujeto auxiliar. Sí, un accesorio sería un psicólogo. Claro, además, usar la palabra accesorio tiene mucho que ver con el derecho real. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. O sea, entramos en un concepto de derechos reales sobre cosas cuando estamos hablando de personas. O sea, no está bien redactada la pregunta. Discúlpame, el que hizo la pregunta, ¿qué quiso decir cuando habló de duración efímera? ¿Qué quiso decir? ¿En qué parte del código dice que es un accesorio del procedimiento penal? No está eso en la norma. Y si vos me dijiste que el índice temático es lo que vos tenés que leer, el que redactó la respuesta dijo, espera un poquito, esto está en la norma. Es evidente que no hubo control de alguien que conozca esta disciplina. Yo sostengo eso. No está bien redactada. Con títulos fuertes, mamá. Acá Carlos ya anotó todos los títulos. Le está dando títulos muy fuertes a Carlos J. Doctor. ¿Vos sabés está bien, pero... No, en serio, yo me permanezco callado y acá estoy anotando, ¿verdad? Es más, aparte de anotar, ¿verdad? Para entender bien algunos términos. Allá, va, él hace cada cueinaca. ¿Qué buscaste? Busqué, porque él dijo, hubo malicia, varias veces dijo. Malicia, sí. Entonces acá, concretamente, ¿qué es la definición de malicia? ALE, y ese ya, en intención encubierta con que se dice o hace una cosa para beneficiarse en algo o perjudicar a alguien. Que es lo que insiste, ¿verdad? Entonces, cualidad de la persona maliciosa que habla o actúa de manera encubierta para beneficiarse o perjudicar a alguien. O sea, lo que parece que no sonaba tanto el término. Y cuando busqué en el diccionario, porque acá anoté toditos los puntos, y le iba a preguntar al doctor, ¿vos podés tener algo contra el consejo, doctor? Le iba a preguntar, ¿verdad? Por todas estas definiciones. Por la malicia. Por la malicia con que hace su declaración. No, yo no tengo nada. No tengo nada. No, pero a mí me parece espectacular porque él hace esas conclusiones pero en base a un castellano básico, claro, llevado al ámbito del derecho penal. Pero vos le hiciste una pregunta que a mí me parece también interesante. Cuando le preguntaste, bueno, estamos hablando de gente
que está en el cargo, Que está en carrera. que está en carrera. Yo no le estoy tomando, no le estoy llevando a mi sobrinito a que me lea en su momento, no sé cómo se llama el libro ahora, pero Semillita, o que me va a escribir mamá y le tengo que guiar por la mano. Acá, alzarle un poquito más. Y la colita tiene que ser tipo sombrero, la O. Hace como, imagínate un sombrerito y ponerle la colita. No, estoy hablando de jueces, estoy hablando de fiscales, estoy hablando de defensores públicos. Claro, pero yo creo, discúlpame, voy a contestar, voy a ser abogado del profesor. No. O voy a tratar de hacer. Lo que pasa es que justamente si a profesionales que están en carrera y que día a día utilizan este código y le ponen una pregunta con respuesta que no tiene nada que ver con el código, qué va a responder? No, es que no tenga nada que ver con el código. No, tampoco. Yo leí alguna y yo te respondí, me hiciste 4 o 5 preguntas, seguramente eran las más fáciles, ¿no? Erré ni una de las... Una cuestión lógica, utilizaste Y lógica. bueno, y se usa la lógica. Utilizaste lógica para encontrar una Yo respuesta no posible. estoy en el ejercicio dentro diario de... imagínate, y tampoco tengo una práctica ni conocimiento acabado como el derecho, como vos que hice la escuela judicial. Respondí, ¿verdad? Por una cuestión lógica, porque fui descartando, ¿verdad? Y como vio un fiscal que está, o un defensor que está en la actividad diaria, no va a responder, por ejemplo, esas preguntas. O sea, digo yo, puede haber otras, ¿verdad? No Más sé, complicaditas. hay, por ejemplo, hay cuestiones que están siendo discutidas desde el punto de vista incluso operativo. Cuando por ejemplo, te dice que el recurso de apelación especial es concebido como mecanismo de examen de decisorios proveniente del 29 de juicio oral y público. No obstante, ahí te cambia totalmente. La vía idónea para atender cuestiones puntuales del decisorio, en ocasiones te dicen, no te dice siempre, es la apelación general. Indique la propuesta correcta, dice. Ellos dicen medidas cautelares de carácter personal. Y el cuestionamiento a la imposición de costas también. Las costas también son apelables. Ellos están así, como parte de apelación especial, sí, pero en ocasiones puede darse como por vía de un auto interlocutorio, cuando se declara distinta la acción y se dicta un auto interlocutorio y se plantea entonces la apelación general. O sea, no está bien formulada. Entonces, por eso cuando vos me decís, en todo caso lo que vos tenés que decir, yo no sé por qué se meten en esto, por eso ahí está la malicia, ¿verdad? Porque vos tenés que poner, el recurso de apelación general está previsto para las resoluciones previstas en el artículo 461, que en su mayoría prevén resoluciones acaecidas durante la etapa preparatoria e intermedia, Sin embargo, también se puede dar la apelación contra decisiones recaídas en el juicio oral y público por vía de apelación general, como interrogatoria. ¿Cuáles son? Y ahí pones A, B, C, D, E. Disculpame, hay que redactar bien la pregunta, porque a mí cuando yo redacto mal la pregunta, entonces yo quedo como una persona que realmente no quise realizar una buena evaluación, sino que yo quise simplemente eliminar a la mayor cantidad de personas. Entonces, el problema, yo te digo, Carlos, vos me podés decir que son fiscales, que son jueces, pero yo no estoy preparado yo no me voy a un examen para que me pongan preguntas capciosas. A mí no me gusta. Por eso se estableció el sistema de oposición de preguntas capciosas en un juicio oral y público. O sea, yo quiero un juicio limpio y transparente, como dicen el fair trial, como dicen los americanos. Bueno, el examen tiene que ser un fair trial, tiene que ser un juicio de valoración del conocimiento de manera limpia y transparente. Y la manera de ser transparente es que tus preguntas sean precisas. Entonces, yo no puedo hablar de transparencia. Y tanto que se habla de transparencia no es solamente exhibir el documento, sino que también contrastar y permitir un debate sobre esto. Porque ustedes lo que tienen que, yo humildemente creo que en este momento lo que hay que empezar a poner en entredicho es el sistema de evaluación. Si vamos a seguir con la misma evaluación o vamos a mantener este sistema memorístico, o vamos a cambiar, vamos a establecer la diferenciación entre lo que debe ser evaluado una persona que puede ser confirmada. Usted va a ser confirmada. ¿Usted qué vino haciendo con el recurso de reposición? ¿Usted asistió a tales audiencias? ¿Qué sustentó en tales audiencias? A ver, ante un sobreseimiento provisional, ¿por qué usted planteó sobreseimiento? O sea, en eso tiene que ser el examen cuando un fiscal va a ser confirmado. Porque si yo le voy a volver a examinar
sobre lo mismo que ya fue examinado para acceder, entonces yo le estoy diciendo a la sociedad que si esa persona no salva, me equivoqué y elegí mal, por eso en 5 años hice un mal servicio de justicia, a la administración de justicia. No está bien eso, Carlos, no está bien, no Sí. está bien. Yo creo que es muy simplista es el examen, tomarlo de la perspectiva solamente de esto. Excelente. Doctor, o sea, yo... Te voy a poner una última pregunta, discúlpame. Sí. Quiero la 33 y la 34. Dice, el ingeniero, el 33 dice. A Marco tiene acá, mano, yo no tengo, pero ¿qué dice el 33? El ingeniero. Carlos González fue hallado culpable de la comisión del hecho punible de omisión de auxilio conforme a lo previsto en el artículo 117, inciso primero del Código Penal, en concordancia con el artículo 29, inciso primero, primera alternativa del cuerpo legal. Y el Tribunal de Sentencias decidió condenarlo a una pena de 100 días multa. Se tuvo por acreditado que el ingeniero González posee un ingreso neto diario de guaraníes 420.551 y el día multa fue fijado en 8 jornales mínimos para actividades diversas no especificados. El jornal mínimo diario es de guaraníes 88.051. ¿A cuánto asciende el monto de la pena multa impuesta? A guaraníes 336.440.800 guaraníes. Guaraníes 40 millones, guaraníes 70 millones 440.800 guaraníes. Guaraníes 8 millones, guaraníes 3.364.408. Déjate macanear, ¿qué esto es? ¿Qué esto es? O sea, ¿qué esto es? ¿Cómo vos le vas a... Yo te pregunto, a ver, Carlos, cuando vos te vas a deliberar como... Pues suponte acá lo que te supone que el Tribunal de Sentencia decidió condenarlo. Decime, vos cuando integraste al Tribunal de Sentencia y le condenaste a 100 días multa, ¿cómo tuviste por acreditado que el ingreso directo es de 420.551 haciendo un cálculo de suma y resta, verdad? O sea, yo no creo que vos digas, bueno, acá el ingreso neto diario es 420.551. Por lo tanto, el jornal mínimo diario es de 88.051, salvo que seas una especie de genio de las aritméticas y las matemáticas. ¿Me explico? Entonces, te pregunto, ¿cómo vos hiciste este cálculo cuando te fuiste a deliberar? Hiciste usando la calculadora, mínimo, lo mínimo que hiciste, la calculadora de la smartphone. Así que no me vengan, es una pregunta sobre derecho, no sobre cálculo, y el cálculo se hace acudiendo a las máquinas de cálculo, al apoyo que te da la tecnología. Así que vos no me podés hacer una pregunta y sin calculadora encima, no, está mal. Y el 33 es lo mismo. El albañil Juan Sosa fue hallado culpable de la comisión del hecho punible de hurto conforme a lo previsto en el artículo bla, 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 bla. Después dice, según las pruebas producidas en el juicio oral y público, se acreditó que Juan tiene 20 años, que no culminó sus estudios primarios hasta el 3er grado y que el promedio de ingreso neto por día del mismo de guaraní 85.430, fijándose el día multa. En un 50%, jornal mínimo de la partida el jornal mínimo diario es 88.051. ¿A cuánto asciende el monto de la pena multa impuesta? Y te pone guaraníes 5.980.500, guaraníes 6.163.570, guaraníes 5.980.100, guaraníes 6.163.520, guaraníes 11.695.200. La respuesta es guaraníes 6.163.570 guaraníes, por favor. No está bien eso, no está bien, está mal. O sea, quisiera saber qué le pasó por la cabeza al que redactó este tipo de preguntas. Esta es la expresión y la constatación de la malicia. Discúlpame, quiere decir que lo hiciste a propósito, porque yo sé que vos en el acto, porque si yo te pregunto ahora que me respondas en 2 minutos, porque son 50 preguntas para 2 horas, tenés 5 minutos por pregunta, te puedo asegurar que vas a tener serias dificultades para contestarme ahí. Y yo hice este del ingeniero ahora con calculadora, ¿verdad? Porque se toma 100... se toma 8 y se toma 420 y me salió 336.440 con calculadora. Y bueno, acá dicen que es el C. No sé qué pasó. ¿El C? ¿Cuánto es entonces? El C. Y eso es 70.440.000, ¿verdad? Pero yo, o sea, no sé. Pero viste que es una ecuación matemática muy complicada. Pero con calculadora, vos no tenés calculadora ahí en el examen. No. Por ejemplo. Porque hice un ingreso diario de 420.000. Ese es el ingreso. Pero cada ingreso fue fijado en 8 jornales mínimo cada ingreso. 8 por 420 por 100 sería. Así mismo. Y eso da 336.440.000.
Y no, es la respuesta, te digo yo. Y ya sé. Ah, pero no entendí. Y contestaste mal. ¿Cuál es? ¿Qué ¿Y contestaste cómo mal? Music Music está? Estoy haciendo el cálculo que se supone que tengo que hacer, ¿verdad? Con calculadora. Nosotros no había calculadora. Doctor, No, un montón el agradecimiento por tu tiempo. No, por favor, yo siento mucho. Yo sé que esto me va a generar enemistad de parte de la gente. Pues yo estoy acostumbrado, ¿verdad? Tengo 10 títulos acá. Una semana voy a usar 2 por ahí. No, está bien, pero vas a ver No, que van a salir una cantidad no, pero a mí maravilla, porque a vos siempre te caracterizó tu sinceridad, ¿verdad? Tu sincericidio en muchos casos. Entonces, me gano muchas enemistades por eso. no, pero también mucho respeto y mucha gente que valora tu trabajo, ¿verdad? O sea, no, es que tampoco perdés todo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, uno si es sincero y dice la verdad y está seguro de lo que dice, o de repente se equivoca sin malicia, entonces, esas cosas son muy importantes. Por eso el que uno gana respeto, ¿verdad? Y consideración de la gente. Pero es de 36, 33. Acá Marco sigue usando todavía su celular para sacar porque le dijiste la respuesta no es esa. No, y yo no tengo para acá la respuesta correcta. No tengo conmigo, ¿verdad? Perdiste los 2 puntos, no, papá. No puede ser. Perdiste. ¿Dónde me saca ese 70.440? No, su respuesta no es válida. La respuesta es la, doctor. Y era la de 70 y... A ver, ya me moví. Pero es más malicioso otra vez de lo que dice el doctor, porque acá pues te da la opción de 8 días, 420. Y si hacer la multiplicación conforme a lo que yo más o menos entiendo sale 336.440. No, lo que pasa es que él te dice que el jornal mínimo es 88.051. Entonces tenés que multiplicar 88.051 por 100. Sí, pero no se hace el cálculo de su jornal diario de lo que él gana, doctor. No, porque te dice el ingreso neto diario es 420.000, ¿verdad? Uh-huh. Y fue fijado en 8 jornales mínimos para actividad. Ah, cierto. El día multa fue fijado en 8 jornales mínimos para actividad. No claro, por eso. 88.051 por 8 sí. Y luego por 100. Por 100. Y ahí te da 70. 440. ¿Se da? 70. Y no, bueno. voy a ver, voy a ver porque acá, pero muy malos son, Leandres. Disculpame que me ría así, pero... 88.151, vamos a hacer por 8. Por 8 es igual a por 100. Ahí te da 70.440. Y la trampilla es que te ponen por ahí otra vez el jornal diario que él gana. ¿Y qué le importa cuánto gana entonces? Sí, exactamente. Esa es distractora. Bueno, a ver, acá hay muchas cuestiones porque algunos que elaboraron los temas dicen que le modificaron los temas. O sea, los temas y las posibles respuestas. Bueno, y tienen que salir a decir ellos. Y claro. A mí me llegan a hacer eso y yo salgo al paso. No, porque yo te cuento porque yo tengo muchas fuentes y eso me permitió. Pero tienen que decir. Es más, me dijeron, gracias a Dios, tenemos las actas de la escribana Florencia. ¿Y quién fue el que hizo los temas? Entonces, eso es grave. Esto que vos estás contando es grave. Claro, Florencia, no me acuerdo, me pasaron todo el nombre de la escribana. Pero yo te digo nomás, Carlos, ¿a vos no te parece grave que vos... Porque yo te puedo asegurar que a los que hicieron los temas le habrán pagado. Sí, claro, porque fueron contratados. Claro, yo me acuerdo que nosotros contratábamos y pagábamos. Florinda Rojas creo que es la escribana. Bueno, y acá pues hubo primero luego el tema de la filtración y que a raíz de la filtración se modificaron o cambiaron muchas cosas. Hay muchas cosas todavía que cortar acá. Tela que cortar ya patada. Te voy a contar una última anécdota. Y con eso, cuando yo estaba en los últimos 2 meses como director de la escuela judicial, había que hacer un examen. Y me vienen y me cuentan de que aparentemente estaban filtrados los temas. Perfecto, le dije. ¿Qué hice yo? Agarré un domingo, yo mismo me hice cargo, le comento a la escribana que yo voy a irme con los temas y ahí hice totalmente todito nuevo los temas yo. Me puse a hacer toditos los temas yo. Empecé a la 1 de la mañana y terminé a las 6 de la mañana, sin dormir. Me bañé, me vestí y me fui a la escuela y ahí entregué los temas.
Cuando se da el examen, todo el mundo se mira, por supuesto, algo pasó, claro, por eso es importante estar encima de quién, si es que se filtran los temas, tenés que saber quién filtró los temas y tenés que tratar de purgar a la gente que está filtrando los temas. ¿Por qué? Porque eso suele ocurrir. Entonces vos tenés que ser muy cauto. Por eso a quién le vas a dar la responsabilidad de hacer los temas tienen que ser personas altamente comprometidas con la transparencia. Sí, señor. Así mismo. Muchísimas gracias, doctor, por la Gracias a comunicación. ustedes. Chao, doctor. ¿Pero cuánto es lo que es la multa? Gracias, doctor. No, encantado, un abrazo. Dale, chao, chao. Hasta luego. Te informó PBS Radio TV Digital. Sí, señor. Tenemos Rápido que... pasó, será. Eh, Acá hay un Martínez que habla. Alfredo Le digo nomás Enrique Cronagüeter. al fiscal Martínez.